Estamos haciendo un repaso del tiempo del campamento y esperamos que todos puedan entender lo que estamos conversando. Y si usted tiene dudas, bueno, igual puede después acercarse a su discipulador. Luis Alberto, por favor, ponlos. Esa. Quisimos hacer con el pastor Fernando un esquema como para ir mirando en ese esquema. ¿Quedó bonito, hermano, el esquema? Lo hice yo, hermano querido. Yo lo encuentro precioso. Imagínense que donde dice Abraham, Isaac y Jacob hay una raya. Esos son los títulos, ¿ya? Y para abajo está lo que vamos a explicar de cada uno. Y lo hice en un programa que se llama PowerPoint. Así es que esto está, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Estamos hablando de que cuando llegamos al Señor, Él nos llama, y eso es un privilegio. No es nosotros que le hacemos un favor al Señor al recibirlo, ¿verdad? Sino que Él nos llama, nos atrae de la forma que usted quiera. En una buena situación, en una situación de problemas, pero Él nos llama por nombre y ahí comenzamos un camino en el diseño del Señor, que hemos visto que tiene tres partes. Tiene el lugar santo, el lugar santísimo, tiene el atrio, pero que no tiene que ver con que nosotros ingresemos cronológicamente al diseño, sino que si usted se acuerda, el ladrón que estaba al lado derecho del Señor en la cruz pasó directo al paraíso. Le dice: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde está el atrio? Entonces no es algo rígido o que nosotros tengamos que pensar: cuando nosotros entramos al Señor pasamos por esta etapa, luego por la otra y luego por la otra, sino que en ese transicionar en el Señor hay distintas áreas de nosotros que están en distintos lados. Y así fue como llegamos al ejemplo de Abraham. Abraham, cuando era Abraham, lo primero que el Señor hace fue llamarlo, se le tuvo que aparecer. Y ahí era lo que el hermano Iván nos enseñaba cuando hablaba de la visitación. El Señor lo visitó. El Señor comenzó a mostrarle lo que tenía para él y para sus generaciones. Entonces, Abraham, lo que él pudo hacer no fue ser parte de un campamento. ¿Qué campamento iba a ser, hermano, si no tenía más que un hijo de la promesa? Entonces ahí nosotros entendimos de que campamento no era lo que nosotros creemos y hacemos en el verano cuando nos vamos en carpa y llevamos cositas para cocinar, sino que campamento es un ejército. Y eso es la congregación del Señor, es un ejército. Pero para llegar a ser un ejército donde está la comunión de todas las familias, entonces hay que vivir algunas etapas. Y lo primero que hace el Señor en ese caso con Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no nos damos cuenta de que al llegar al Señor la ciudadanía cambia. Ya no somos los Rivas, los Tapias, los Díaz, no existen los Azócar. Somos una familia celestial. Tampoco corren las nacionalidades, sino que el Señor llama a las personas y los empieza a insertar en su familia. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice, él es el punto de partida en esto, y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande. Por eso en la adoración se decía: Señor, tú te acuerdas del pacto. Y el pacto es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti voy a hacer eso. ¿Cuál es la bendición? Esa conformación de la gloria del Señor en 12 casas celestiales. Y nosotros formamos parte de eso.
Por eso cuando nosotros adoramos, no estamos adorando de forma natural, dejamos de ser gente natural, sino que nos posicionamos en este lugar espiritual, porque esa posición está dentro de nosotros. Y lo llama, y él comienza su travesía. Aunque el Señor le dijo que salga de su tierra y de su parentela, él sale con su papá Harán y con su sobrino Lot. Y quiero contarles acerca de ese temor que también lo vimos en el campamento, pero que es importante recordarlo porque tiene la primera pasada a Egipto. Luis Alberto, por favor, póneme el verso siguiente. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Él ya salió con su familia porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, Roxana. Están casados un montón de años, hermano. Y él dice: ahora, recién me doy cuenta que eres una mujer de hermoso aspecto. Su esposo le ha dicho que es bonita, ¿o no? Las que están casadas. Ahora. A los que están de novio, los novios les dicen a las niñas que son bonitas, ¿o no? Todos los días, ya. Ahora me doy cuenta que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Y le voy a volver a recordar la historia, ¿verdad? ¿Cuál es la historia? Cuando nació Abraham, ¿se acuerdan lo que pasó en el cielo? Una estrella que salió del este. Es una conjunción en el fondo. Esta conjunción estelar, sale esta estrella del oriente y se come las estrellas de los 4 puntos cardinales. Entonces los sabios de ese tiempo dicen: nació alguien importante que va a producir un cambio de gobierno. Y eso está en el libro de Jacer, y que está validado por las escrituras. Luego, cuando nace, Nimrod dice: tenemos que matar a este niño que nació. Habla con Harán y le dice: tráeme a tu hijo, porque lo voy a sacrificar. En eso, Abraham dice, Taré dice: justo nace el bebé de una de sus siervas, trae el bebé y lo hace pasar por Abraham. Entonces, Nimrod lo sacrifica. Y Abraham crece durante 10 años escondido en una cueva. Luego que sale de la cueva, él se dirige a la casa de Noé, pero sigue escondido. Y Noé y Sem le enseñan la palabra, le enseñan a conocer al Señor, aunque el libro de Jacer dice que Abraham conoció al Señor a los 3 años. Eso dice el libro de Jacer. Tuvo su experiencia con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está lo que hemos estado hablando en este tiempo. Aquí está la sombra. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros, todos los que estamos acá, cuando somos pequeños, desde el vientre hasta los 7 años, estamos en una frecuencia de pensamiento que se llama teta. Así se llama esa frecuencia. Esa frecuencia de pensamiento que se llama teta hace que usted no razone. Ningún bebé razona. ¿Qué es lo que hacen? Ellos aprenden por imagen. Ellos aprenden viendo lo que pasa en su entorno. Lo primero que se les desarrolla es el oído. Y en ese ambiente de temor, este niñito fue criado. ¿Por qué fue criado en el ambiente de temor? Porque él sabía que si salía de la cueva y lo encontraba Nimrod, iba a ser muerto. Entonces, nosotros tenemos que ver que no todo el inconsciente es malo, sino que hay áreas del inconsciente que son dañinas. ¿Por qué? Porque no solo se traspasa en la concepción los ojos,
la estatura, el color del pelo, no es más que ADN. Hay un ambiente que se llama el ambiente epigenético que se transmite de generación a generación. Y piense usted en esto, cuando la mamita se embaraza, el 100% de la información que tiene en el óvulo se traspasa al nuevo ser. El 100% del óvulo. También vimos en el retiro que el espermio también lleva información. Por eso los hijos heredan, ¿qué cosas? Heredan conductas, pueden heredar traumas, pero en su crecimiento también aprenden conductas. Por eso es que un niño, cuando lo maltratan, él no empieza a razonar, me están maltratando porque en realidad mi papá llegó cansado. No, él dice, el que te ama te maltrata. No pueden razonar, no pueden pensar en qué está pasando. De hecho, ustedes tienen que saber que cuando los niños escuchan que los papás gritan, está comprobado que lo que ellos piensan es, yo soy culpable. Por eso hemos dicho tantas veces que usted no puede gritar delante de sus niños, pero me estoy yendo. ¿Y qué es lo que pasa? Abraham, desde su nacimiento, no desde el vientre, desde el nacimiento, creció escondido en una cueva por temor a que lo maten. Eso es lo que pasa acá. Cuando él sale y llega en esta situación, él está en una situación difícil y se conecta con su temor. Él no sabe si realmente lo van a matar en Egipto. Él lo único que dice, ella es linda, van a querer tenerla a ella y me van a matar a mí. Esa es la sombra del inconsciente que el Señor quiere quitar de nosotros. ¿Qué forma inconsciente tiene usted de reaccionar que lo hace meterse en problemas? ¿Qué forma de pensar tiene usted que lo hace oponerse a la voluntad del Señor? ¿Cuál es su concepto de iglesia que tiene que no puede adentrarse más? ¿Cuál es la forma de culto que usted tiene que no le permite introducirse en una atmósfera nueva? Esas son las sombras que nos impiden avanzar. Eso le pasó a Abraham. Entonces dice, cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es y me matarán y a ti te preservarán la vida. Entonces di que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a esconderse detrás de una mujer. Él se fue con su mamá. Luego dice la historia que cuando él sale y va a ver a su papá, que ya él tenía sus años, porque estuvo 30 y tantos años con Noé, va y derriba los altares, quema los ídolos que tenía su papá. Y el papá le dice a Nimrod, ¿sabes qué? Abraham hizo esto. Y esto era lo asombroso porque se parecía a la historia de Daniel. Lo ingresan con su hermano, el papá de Lot, lo ponen en un fuego ardiendo. ¿Y qué pasa? Su hermano murió y Abraham quedó vivo y se arrancó, se fue. Por eso es que Abraham tenía ese cargo de conciencia con Lot. Se sentía, yo estoy especulando, se sentía responsable porque si a ti te pasa que el culpable eres tú fuiste el que quemó los ídolos y te meten al fuego a ti y a tu hermano que no tiene nada que ver. Se muere tu hermano, ¿no te daría cargo de conciencia? Por eso sale con Lot. Por eso se va con Lot. Ahora dice, mi hermana es, y yo quiero hacer una aclaración cuando dice mi hermana es, la raíz es prima también. ¿Por qué? Porque no son hermanos de padres, sino que son primos hermanos. Eran primos hermanos, no eran hermanos, no eran hermanastros. Y usted tiene que saber que las sentencias de juicio no son para primos hermanos, sino son incestos de tíos, sobrinos, hermano, hermana, madrastra, hijo, no de primos. Léalo en Levítico. Entonces dice, mi hermana es. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el Señor en Egipto, hace algo asombroso. Porque aquí está la primera manifestación de plagas.
vienen plagas sobre Egipto. Nosotros siempre nos acordamos de las plagas de Moisés, pero esto fue lo primero. Entonces, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. La otra, Luis Alberto, por favor. E hizo bien Abraham, el hombre fue prosperado. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Y aquí se nos cae el primer velo. Si el Señor está conmigo, está de acuerdo con lo que estoy haciendo, me va a bendecir. Si me va bien, estoy bendecido. Si te va mal, Dios no está ahí. La bendición del Señor tiene que ver con que cumplamos el propósito de Él, no con las cosas materiales. Porque este está en tremenda mentira, a causa de su temor inconsciente. Ese no era el plan. El Señor tuvo que sacarlo de allí. Entonces le dice: ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Esta es la primera confrontación que tiene Abraham. Tiene que salir de la esclavitud. Y fíjate aquí en una cosa. Vuelve, Luchito, por favor. École, mijito lindo. Dice que descendió a Egipto. Con eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Todos nosotros sabemos que cuando hablamos de Egipto estamos hablando de esos procesos de esclavitud, de esa servidumbre a lo que usted quiera, servidumbre al alcohol, servidumbre a, no sé, al robo, no sé a qué. Tenemos que salir de esa servidumbre. Pero es cierto que todas las emociones se tienen que expresar, y por eso es que se está haciendo este curso de Nefesh. Pero cuidado con los estados de abismo, con mantenerse en esos estados. ¿Por qué? Porque cuando usted desciende a esos estados, es más que un estado emocional. Usted se conecta con lugares espirituales. Y al conectarse con esos lugares espirituales, usted atrae lo que está en ese ambiente espiritual a su vida. ¿Y no le llama la atención que en el fruto del Espíritu no está la tristeza? ¿No le llama la atención que en el fruto del Espíritu no está la depresión? ¿No le llama la atención de que en el cielo no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza? Por eso es que el Señor nos está permitiendo aprender lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que aprender a salir de esos lugares. Porque a causa de su temor, Él desciende, forma una estrategia. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que enfrentar esto, hermano? Tenemos que levantar la mirada al Señor. Tenemos que poner los ojos en el Señor, en el autor y en el consumador de la fe. Nosotros no podemos dar rienda suelta a todo pensamiento, porque el Señor nos dio una orden, no una sugerencia. Nos ordena dónde tenemos que tener la mente y el pensamiento: en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo de buen nombre. En eso nosotros tenemos que pensar. Entonces aquí todo este trayecto es un trabajo de mente inconsciente, pero también de la mente consciente. Aunque el 95% de las cosas que hacemos son manejadas por la mente inconsciente y nuestro consciente solo procesa un 5%, el Señor tiene que trabajar en estas dos áreas. Y esta es la primera vez
que Abraham tiene que enfrentar esta situación. Es tan importante porque el diseño, hermano, a nosotros nos ayuda a entender todo. Todo está en función del diseño, todo. Entonces, si nosotros miramos, así como existe el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, como una conformación celestial, estas tres atmósferas que hablaba la pastora, como el cielo, el mar y la tierra, también calzan en el diseño. Entonces el cielo corresponde al lugar santísimo. La tierra al lugar santo. El mar al atrio. Entonces es muy importante, porque si usted empieza a mirar, y ahí es donde, pero ¿por qué caen al abismo? Cuando alguien tiene temor, ¿por qué se cae al abismo? Porque el temor es un instinto y funciona a nivel de atrio. Te va a arrastrar al abismo. Porque el mar representa una atmósfera espiritual que está bajo un principado. Por eso que tenemos que tener cuidado con los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son vará, lugar santísimo, celestiales. Al ser un pensamiento celestial, trae una consecuencia. Un pensamiento no va a pasar en banda. Un pensamiento va a traer un objetivo. Y si tienes pensamientos de temor, te van a arrastrar una atmósfera que te va a perseguir. Es por eso que los pensamientos debemos llevarlos cautivos, como decía la pastora, al Señor. Abraham no solamente llega a Egipto, que es como la figura de la esclavitud, del pecado, todo lo que usted conoce como pecado. Él tiene que ir a una estación en su vida que va más allá de esto. Egipto representa lo consciente, las cosas que nosotros hacemos conscientemente, el pecado relacionado con las áreas de nuestra conciencia, ¿cierto? Pero va a un lugar que se llama Gerar. Gerar es un pueblo o una ciudad filistea, ¿cierto? ¿Y qué características tiene para usted Filistea? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Por qué Filistea es tan importante? Tiene un dios que se llama Dagón. Eso es lo más importante. Filistea está representado por una deidad y Dagón es un pez. ¿Qué significa un pez? Un pez en el entendimiento hebreo está relacionado con las áreas del inconsciente. Para los hebreos era muy importante el Nun, el mundo oculto, y en ese mundo oculto está Dagón. Dagón es una deidad que se mueve en lo oculto. No se trata de hacer cosas escondidas, no, hermano. Se trata de las cosas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, al ser Dagón, que viene, ¿cierto?, de la palabra dag y que significa ondular, que es exactamente lo que hacen los peces. ¿Usted se ha puesto a observar los peces en la pecera o en el mar? ¿Usted lo ha observado cuando andan en manadas, bancos, ¿cierto? Banco. Cardumen. Es que, jefa, los bancos son de los peces. Pero el cardumen es cuando andan... El banco es donde depositamos plata. También tiene ese sentido. Pero no es que los peces tienen banco, no. El tema es que el comportamiento de los peces habla mucho de las áreas de nuestro inconsciente. Y este Dag o este Dagón, ¿cierto?, que está en esta ciudad filistea, habla de ese entendimiento. Y más todavía,
va a un lugar que se llama Gerar. Y esto nos abre un poquito más acerca de esto. Gerar lo que significa es sacar el bolo alimenticio o rumiar. Y eso nos lleva a la situación que viven las vacas o los rumiantes. ¿Qué hacen los rumiantes? Oye, interesante, ¿han visto las vacas? Es que es muy interesante. Yo siempre me preguntaba, o no sé si usted se lo preguntó, ¿por qué mascan tanto? Si es pasto nomás. ¿Sí que si estuvieran comiendo un bistec? No, comen pasto y mueven la boca para el lado así. Entonces tú, tragó. La sigue mirando y hace esto. Y sigue. Rumiar significa eso. Devolver el bolo alimenticio. ¿Y cuánto de esto nos pasa? Le damos vuelta a la cuestión. Nos quedamos tranquilos. ¿Ya? Ok. Pero en realidad, ¿le ha pasado eso? Hermano, esto nos pasa a todo. A todo. El bolo alimenticio, pero ¿de qué se está tratando esto? El bolo alimenticio que tiene que ver con cómo las generaciones se conforman. Hay patrones. ¿Por qué vuelve a sacar el bolo Abraham en Gerar? Vuelve a tener miedo. Tuvo miedo en Egipto. Un miedo que se concentró en una historia infantil de su infancia, en donde el miedo se integró. Usted sabe que el miedo es un instinto arcaico, es el más antiguo de todos. ¿Por qué? Tiene sentido de defensa, ¿cierto? Pero el punto aquí es, se vuelve a replicar el bolo, se vuelve a replicar el bolo. La visita de Abraham a Gerar está hablando de cómo nosotros traemos de distintas etapas de nuestra vida, o bien del árbol que tenemos, nuestros padres, nuestros ancestros, este bolo. Y llega a ese lugar importante. Porque el rey de ese lugar también nos viene a hablar, hermanos, de una cosa que es muy interesante. Cuando empezamos a descubrir esto, dijimos, pero si el Señor es el mejor de todos los psicólogos. Entendió esto desde... Y lo revela en su santa escritura. Si los psicólogos y los psiquiatras entendieran esto, no habría tanto loco suelto. De verdad. Porque el Señor viene a establecer en su diseño glorioso la mente, el corazón, y a establecerlo dentro de un lineamiento de gloria. Cuando hay desequilibrio en nuestra vida emocional es porque esto está presente. Todo desequilibrio tiene que ver con esto. Y nosotros le echamos la culpa a esto. No, si la culpa la tiene, no, si la tiene, no, si tiene, no. Los problemas no están fuera, hermanos. Los problemas están dentro. Es como yo recepciono ciertas cosas, como yo fui formado, como yo fui evolucionando en la vida, cómo fue mi proceso de crecimiento. ¿Qué pasó en mi clan? ¿Qué pasó en mi familia? ¿Qué situaciones estuvieron ahí? ¿Qué cosas se repitieron? Cuando usted va a las administraciones, ¿han matado a alguien en su casa? Y usted queda como aterrado. ¿Hay hechos de sangre en su casa? ¿Pero por qué? Porque en el diseño del Señor tú empiezas a entender que son voluntades espirituales que se mueven en una casa. Y como dicen por ahí, y esto no se lo van a enseñar en ninguna parte, vio que hoy día están todos muy ocupados. Pero la casa del Señor, el Señor te lleva a entender más allá los procesos de vida, porque Él vino a darnos vida y a establecer la vida. Entonces este proceso de gloria tiene a Abraham metido en un lugar. Y en ese lugar se encuentra con su rey, o sea, quien gobierna. Un rey es un gobierno. Entonces ya tenemos, ¿qué deidad? Dagón, un pez, o sea, el gobierno del inconsciente. Amén. Jefita, dale no. Quiero decir algo en relación a ese desequilibrio que está hablando el pastor Fer, porque usted dirá, y a mí no me pasa,
Pero a lo mejor a usted sí le pasa. ¿Cómo? Cuando usted se quiere ir, entonces con un pie está apretando el acelerador, pero no se puede ir. Y con el otro tiene que apretar el freno. Cuando usted quiere gritar y no puede gritar, entonces está con el otro pie apretando el freno. Esa dualidad en nosotros. Porque como hemos visto tantas veces, hoy día el peligro no es que nos vayan a matar. A lo mejor el peligro para usted es su jefe, o es su esposo, o es su hermano. El peligro es su trabajo. Lo que le da miedo es que se vaya su señora. Lo que le da miedo es que lo dejen. O tiene temor a la enfermedad, no sé. Entonces usted está en esa dualidad. Por una parte, usted quiere hacer una cosa y por otra parte, el freno. Entonces son las dos cosas a la vez. Y ahí está ese desequilibrio que dice el pastor Fernando. Entonces, no es como tan lejano el tema del desequilibrio. Son situaciones que nosotros vivimos hoy. Y claro, usted dirá, no, a mí no me pasa nada. Usted no se da cuenta, pero se debe dar cuenta su estómago, su corazón, su insomnio. Pues usted no, a mí no me pasa nada. Y usted duerme bien, entonces usted no se da cuenta. Porque cuando estamos en ese estado y no nos damos cuenta y no lo resolvemos en el Señor, porque si usted lo resuelve por otro lado, le van a dar medicamentos. Pero cuando usted lo resuelve en el Señor, el medicamento es una terapia de ayuda a la liberación del Señor. Amén. Y usted queda libre de esas situaciones. Entonces, en este tema tenemos que ver, no es algo lejano y solamente el inconsciente y lo que te pasa, no, porque hay cosas que te pasan conscientemente que tú no puedes expresar. Tu miedo, tu temor o esos pensamientos recurrentes. ¿Sabes cómo tú te das cuenta que estás en acelerador y en freno? Cuando no logras tener tu mente clara en una cosa, sino que tu mente se va para distintas partes, no tienes equilibrio mental. Ahí necesitamos la operación del Señor. Gracias. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Porque este lugar, Filistea, ¿cierto? Que tiene un Dagón como deidad y que está en un lugar muy especial porque es Gerar. ¿Se acuerda que hablábamos que cuidado donde debemos ir? Cuando tú estás en una posición en el Señor, ya tienes que empezar a preguntarle al Señor qué lugares tienes que frecuentar y qué lugares no tienes que frecuentar. Porque cada lugar tiene una unción. Cada lugar tiene una unción, escúchelo. Si tú vas como un natural no te va a pasar nada. Jefe, es que usted los cuenta mucho mejor. Me tiene para no quiero decir la palabra fea. No quiero decir historia. ¿Sabes lo que pasa? Es que mire, hermano, yo puedo contar una parte de esto, pero la jefa me dice, eso no lo cuentes. Y yo no tengo filtro de repente para decir cosas. Ella es como más... No, lo que quiero decir es de que, bueno, y hay personas que aquí no tienen temor en decir que estuvieron. La primera vez que vimos esto fue un grupo de jóvenes hace años atrás, 7, 8 años atrás, ¿será? Que salieron de Santiago, se fueron en una gira de conocer. Y nada de ilegalidad en el sentido de que iban con permiso de sus padres. Todos con permiso de sus padres. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se fueron a visitar lugares específicos. Y todos los que fueron en esta caravana, todos al cabo de un tiempo, por los lugares que visitaron, presentaron distintos tipos de atadura espiritual. No fueron a hacer ningún rito, no fueron a meterse en ninguna adoración, no hicieron ningún pacto, no. Fueron a lugares a los cuales no deberían haber ido y se contaminaron espiritualmente. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, voy a ir, otra persona que fue a un lugar donde habían asesinado personas, también volvió con un espíritu de muerte muy fuerte, porque no es lo mismo, hermano, ir a caminar, ¿no es cierto?, a un lugar que no tiene una historia,
o a lugares que tienen historias, sobre todo donde hay derramamiento de sangre. Luego tú no te vas a dar cuenta. Había una hermana que nos contaba, nos decía el otro día, decía, yo estuve en Roma, fui, y hablando de esto mismo en el discipulado, no, decía, yo fui a Roma, estuve allá y no me pasó nada, y volvió a la semana y dice, fui y me pasó esto y esto, porque había ido a un lugar específico. Entonces, nosotros no podemos ser inocentes. No es la palabra. Simples es la palabra. Simple. No puedes ser simple. Tienes que saber dónde vas. Entendido. Y para eso tienes a tu discipulador. No para decirle, ¡ay, qué lindo! Estoy en Costa Rica. No, pregunta antes. ¿Por qué? Porque los hermanos quieren la plata del pasaje. No. Quieren que no te pasen cosas. Porque luego después vienes con ataduras. Y lo lindo es que traes esas visitas para acá también. Es que por eso, hermano. Que es verdad. Sí, es cierto. Yo le decía a la pastora, pastora, ¿sabe que hemos conocido demonios internacionales ahora? Yo me reía, pero esto no tiene nada para la risa. Porque cuando tú eres niño espiritualmente, estas cosas pasan de balde. El punto es cuando empiezas a crecer espiritualmente y eres llamado a la milicia del Señor. ¿Por qué crees tú que el Señor te llama a la milicia en el lugar santo? Porque en ese lugar empieza la guerra. Entonces, donde vayas te vas a encontrar con influencias. Entonces tienes que ser orientado, y si no entiendes, tienes que sujetar. A ver, la Jimenita me decía el otro día algo muy interesante. Me decía, no hay que sujetarlo todas las cosas. No, si hay cosas que se dan por sabidas, hermano. Hay cosas que tienen un sentido común, que tú no tienes ni siquiera que preguntarlas. Y esto ni siquiera dar ejemplos, hermano. O sea, usted no pida permiso para ir a robar un banco. Si usted sabe que eso no se hace. Es burdo el ejemplo, pero también es burda las cosas que queremos sujetar. El sujetar tiene que ver con entrar en entendimiento y hacernos más firmes en el Señor. Eso es lo que la Escritura anuncia. Pero el punto aquí es que cuando vamos creciendo y entramos en la militancia, empezamos a conocer cuestiones que nosotros en lo natural no conocíamos. Se abre el proceso de revelación y empezamos a movernos en entendimientos distintos, según lo que el Espíritu y la palabra nos empiezan a orientar. Amén. Entonces es importante, es súper importante. ¿Qué pasa con Abraham? Llega a este lugar. ¿Cuál es el rey de este lugar? Abimelech. Y aquí entramos a una cosa que es importantísima, hermanos. Y quiero poner como ejemplo nuestros chiquititos. Nosotros pensamos y juramos y decimos, le vamos a poner tanto. Le vamos a poner tanto. ¿Te parece este nombre? ¿Me parece? No me parece. Ningún nombre, escuche esto. Cuando tú pones un nombre a un hijo, piensas, ¿cierto? ¿Cómo son los pensamientos? Son celestiales y son bendecidos. El área de los pensamientos que están en el lugar santo son creacionales. Las emociones que están en el lugar santo se deben formar, son formativas. Los instintos que están en el atrio se deben hacer. Cuando tú piensas el nombre de un hijo, estás llevando una creación a su efecto. Y cuando estás haciendo esto, hermano, aquí afírmese. Alguien te lo sopla. Porque son creacionales. El nombre de los hijos va a hablar del fruto de la casa, pero además de lo que hay en la casa. Esto es súper loco, hermano. Porque los pensamientos son creacionales. Si tú le pones un nombre, empieza a darte cuenta el significado del nombre y te vas a dar cuenta lo que pasa en la familia. Al tiro. Y ahí hay dos aristas. La casa está en un proceso de restauración o la casa tiene un diseño de arquitectón. Si es restauración va a ser una casa profética. Si es de arquitectón va a ser una casa apostólica. ¿Entiende?
alguien te lo sopla. Abimelech significa Abi, que es un pater, padre. Melech, rey. Significa entonces Abimelech, el rey es mi padre. Pero Melech no es cualquier rey. Melech viene de una raíz llamada, me gusta mucho, Malak o Malach. Los hebreos es Malach. Malach significa un ángel, un espíritu o un soplo. O sea, te lo soplaron. ¿Se entiende? ¿Quién es Abimelech? Abimelech, ¿se acuerda cuando vimos el diseño? No sé si tenemos una imagen del diseño con los cositos adelantitos, los cabros con las varitas y las cositas. En el diseño del Señor, los que iban delante eran príncipes. Todos ellos eran pater o apóstoles. Hoy, ese pater es un Abi. Todos los que están alrededor de la presencia del Señor son Abi. Amén. ¿Por qué? Porque ellos traen el diseño celestial desde el principio. Por eso que los apóstoles engendran a Cristo. ¿Por qué? Porque entienden por el Espíritu el diseño de una persona. Lo ven y se dan cuenta quiénes son. El tipo es un natural, ni siquiera se ha convertido, pero lo ve. Porque tienen en el Señor el entendimiento y el discernimiento para darse cuenta cuál es el trasfondo de una persona. Amén. Pero eso es un ab. O sea, ellos pueden tomar del Padre, de Dios como Padre, porque tienen esa construcción dentro de ellos. ¿Quién es Abimelech? Abimelech también es una paternidad, pero es la paternidad angelical del inconsciente. Wow. Toda conducta que sea legado finalmente se replica como un comportamiento en nuestra vida. Abimelech es la paternidad del inconsciente en nuestra vida, que nos hace comportarnos de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Lo hemos dicho hartas veces, se da cuenta toda la iglesia, menos uno. Ese es Abimelech. Abimelech trae un gobierno, un comportamiento inconsciente, formas. Y este inconsciente se da a conocer de distintas formas. Por ejemplo, por los chistes, por las conductas erráticas. Una persona tiene conducta errática y tú inmediatamente, esa persona tiene drama, tiene daño en su inconsciente. Debe haber tenido un trauma que lo dejó. ¿Se entiende? Eso es Abimelech. Entonces la Escritura no es inocente. La Escritura nos está enseñando cosas que son muy profundas, interesantes y que tienen un nivel de revelación grande. ¿Para qué? Para que la iglesia salga de eso. Amén. Entonces, Abimelech es eso. Y vamos al texto para que lo podamos ir examinando, hermanos. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó. Ya había ido a Egipto. Después de pasar un tiempo, pasan diferentes cosas y ahora lo tenemos. Ya no como Abraham, sino como Abraham. Ya no es Abraham. Ya no es natural. Ahora le agregaron una H. O sea que al Abraham Jalel entró en un proceso de transformación porque tuvo la visita de Melquisedec, sacerdocio y gobierno.
entró en el proceso del lugar santo. En el lugar santo tú vas a aprender sacerdocio y gobierno. ¿Qué es sacerdocio? Va a venir una persona, ok, ven y ore por ella, ok, ore, venga, ok. Y el Señor te dice, haz esto. Y tú le puedes decir una locura, que a los ojos nuestros puede ser una locura. Y la chica va a hacer lo que le dice y se va a sanar. Eso es entender sacerdocio. O entender sin que te digan qué es lo que tienes, qué es lo que tiene. El Espíritu te lo empieza a revelar. Pasó esto, amén. Ok, te pasó esto. Y a veces ni siquiera hay que orar. Sale la confesión y se sanó. Sacerdocio, eso es sacerdocio. Gobierno es entender el gobierno celestial, no el gobierno natural. Entender las cosas. Eso se le da a Abraham. Y ese proceso en el lugar santo hace que le salgan. Entró en un proceso celestial. Ya no es Abraham, es Abraham. Amén. Bendito, Jalel, Jalel, Jalel. El aleluya, hermanos, está relacionado con ese anhelo y con esa confesión que te empieza a mover en esa estación. Por eso que es tan importante cuando nosotros, cuando se habla la palabra amén, porque eso decimos, sí, Cristo, sí, lo quiero para mí. Cuando digo amén, aleluya, yo estoy diciendo, venga ese proceso celestial en mi vida. Tú lo estás trayendo por la fe, no por tu forma, por la fe. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Vino, y esto es importante en nuestra vida, hermano, vino como forastero, habitó como forastero en Gerar. Gerar no es una estación final. Gerar es una estación donde tienes que entrar como un forastero. No es para quedarse enfocado ahí. Yo creo que es mi inconsciente que me está jugando una mala pasada. Se agarró con la señora, o se agarró con los cabros chicos, y ahora la culpa la tiene él. Inconsciente, pobre inconsciente. Antes la tuvo la iniquidad, antes la tuvo Satanás, el diablo. Todos tienen la culpa menos uno. ¿Por qué no decimos, es que yo la embarré, yo pequé? Yo creo que fue mi inconsciente. Somos buenos, y los chilenos, hermanos, somos buenos para echarle la culpa a los demás. Salir de ese estado y entrar en un entendimiento distinto. ¿Cómo entonces? Como extranjero. Como extranjero. ¿Por qué? Porque nuestra mirada es el pacto que hablaba el hermano Iván. El Señor vino a pactar con nosotros. Y en ese pacto, el de Abraham, Isaac, Jacob y de todos los que entran en ese llamamiento por medio de Cristo, entonces ellos tienen que tener la mirada ¿en quién? ¿En el inconsciente? En el Señor. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es Cristo, la ciudadanía celestial y la obra de Cristo consumada. Esa es nuestra meta. No hay otra meta. Lo demás va a ser una pasada como extranjero. O sea, como cuando va a Chimbarongo y usted van a echar unos canastitos, sí, pero vamos, porque vamos para el sur. Como extranjero, no pernoctas ahí en estas 3 días. Como extranjerito nomás te compras tus cositas y te vas. Porque tu objetivo está allá, en Cristo. Amén. Entró. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Wow. ¿Por qué? Porque él dijo, es mi hermana otra vez. La misma conducta que en Egipto. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech. Escucha esto. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. ¿Qué es Abimelech? El gobierno del inconsciente. Eso es. Aquí lo muestro una historia, pero detrás de esta historia hay una revelación, hermano. ¿Por dónde se revelan el inconsciente? Por los sueños. Por eso viene de noche y en sueños. Porque el inconsciente es un estado de penumbra. Aquí, en la mente. Quiero añadir una cosa a lo que el pastor está hablando en relación a lo del inconsciente. Cuando hay conductas que usted sabe que las tiene, ¿no es cierto? Y que hemos visto de que no podemos liberarnos de eso, entonces viene la visitación del Señor a través de un ángel y te libera. Ha habido gente que le ha pasado esa experiencia sobrenatural acá.
Y luego han tenido que decir, tengo que aprender todo de nuevo porque se sienten completamente vacíos. Pero piense en esto. Piense que la mente consciente es un pedacito en una redondela, ¿no es cierto? Y la mente inconsciente está separada por un velo. Ese velo va a ser más grueso o más delgado dependiendo de con cuánta intensidad, por decirlo de alguna manera, usted bloqueó el recuerdo. Entonces, su mente consciente separa de la inconsciente, que es más grande, ¿viste? Y ahí está el velo. No todos los velos son iguales. Hay gente que tiene ese bloqueo más grueso y otros que lo tienen más delgado. Entonces nosotros decimos, bueno, y si el Señor no me lo saca el recuerdo, nunca voy a ser libre. Bueno, si no me hace daño y no piensa que eso se transmite a la otra generación, que lo vamos a ver luego con Isaac. Pero por eso es que nosotros decimos que la palabra del Señor es tan asombrosa, porque hay formas de reescribir la información que es más lenta, pero no por eso es menos efectiva. ¿Cuál es la herramienta? Y que le hemos estado enseñando a muchas personas, varias personas, no muchas, varias personas en estas últimas 2 semanas. La forma que usted tiene para reescribir, para introducir algo nuevo en su mente inconsciente es, tome la palabra del Señor, dulce será mi meditación en él, un verso de Salmo. Y usted cuando toma ese verso, tiene que centrarse en ese verso y tiene que imaginarlo. Dulce, cierre sus ojos, a ver, cierre sus ojos. Y yo le voy a decir el verso, dulce será mi meditación en él. Imagínese esa meditación en el Señor como algo dulce. O véase usted en la dulzura del Señor. Usted es pequeñito y el Señor es infinito. Y ahí siente el amor del Señor. No se quede dormido por mano. Ya lo hice para despertarlo. No, pero ¿por qué lo hice así? Porque cuando el Señor nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche, está en él mi meditación. En él meditaré, porque su palabra es una lámpara a mis pies, porque yo encomiendo a él mi camino y él lo hace. Hermano, la situación que a veces nos aqueja es que nosotros no leemos, po. No es que nos da lata, no tenemos tiempo, menos meditamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que tomar las escrituras y dice esta: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Listo. En ti, oh Jehová, he confiado. Se toma su tiempo y lo medita. Medítelo. Imagínelo. Siéntalo. Porque esa es la forma en que la palabra se introduce en lo que está escrito. Ahora, hermano precioso, no se va a poner a meditar y la mujer miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Cómo me vería yo como estatua de sal, Señor? Y el que no fallaba en el libro de la vida, ay Señor, estaré yo ahí. No, por hermano. Busque esa palabra del Señor, porque acuérdese,
depende de cómo usted tiene el grosor del velo. Y el Señor nos dejó esta herramienta. Entonces usted medite en esa palabra del Señor que a usted le trae paz. ¿Qué más tiene que hacer? Imaginarla. Y sentirla. ¿Por qué? Porque los sentidos nos conectan con los lugares espirituales. No va a meditar en un pensamiento positivo. No va a meditar imaginándose una lesera, porque usted se va a contaminar. Usted tiene que meditar la palabra del Señor. Y ahora, lo último, para que siga el pastor Fer, y no sé si vamos a alcanzar algo más, creo que no. Cuando usted tiene una emoción dañina o triste o fea, lo que tiene que hacer, y lo que hemos estado haciendo, ¿lo digo o lo hacemos la otra semana? Cuando usted sabe que tiene una emoción fea, que yo le digo fea, aunque nuestro maestro está allá, nuestro maestro me permite decir emociones feas. Ya. Cuando usted tiene una emoción fea, que usted sabe que eso le está dañando una parte, a ver, supongamos que usted está tan nervioso, ¿no es cierto?, que le produce un dolor de estómago, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer usted? Ahora, esto es una forma, no es una regla. No es una receta. Pero usted tiene que identificar, es impresionante cómo el alma sabe lo que le pasa. Quiero un modelo, por favor. Jairo, ven acá. Tú eres nuestro modelo. Cosa más linda. Vamos, Ya. Jairito, no se ponga nervioso. Jairo, ¿qué cosa te duele? Inventa algo. La guatita. La guatita. ¿Has estado nervioso? Sí. ¿Tienes algún problema? Sí. Es que un modelo nomás. Ya. Jairo, ¿qué nombre le pondrías a esa emoción que tienes en tu guatita? Miedo. ¿Escucharon lo que dijo? Miedo. ¿Dónde tiene el dolor? Ya. ¿Esto está en el diseño? ¿En el diseño hay tristeza, dolor, angustia? ¿Está fuera del diseño? Ya. ¿Cómo se entra al diseño? Con acción de gracia. Entonces Jairo tendría que dar gracias al Señor por su... Ayúdenme, pues, hermano, si te le duele la guata, si no es difícil. ¿Por qué cosa tiene que dar gracia? Por el estómago, hombre. Por el estómago. Porque ¿cómo se entra al diseño? Con acción de gracia. Entonces, para no complicar a Jairito, porque la Georgiana me puede atacar después, yo voy a decir, esto es un ejemplo. Cierra tus ojos también, tú. Señor, te doy gracias porque mi estómago me permite alimentarme, porque no tengo sonda, porque tú me diseñaste perfecto y a través de esto me he nutrido todo el tiempo. Te doy gracias porque puedo comer, porque puedo beber agua, porque siento hambre, porque siento saciedad cuando como. Te doy gracias porque estoy bien. Y tú estás aquí en mi estómago, tú me diseñaste así, te doy gracias, Señor. Gracias porque ayer pude comer, no he pasado sin comer más de un par de horas. Te doy gracias, Señor, porque aún en medio del ardor que tengo, yo puedo buscarte. Te doy gracias, Señor. Listo. Entramos con la puerta con acciones de gracia. Y luego, yo voy a ordenar que el miedo, porque el alma sabe qué es lo que siente, que el miedo salga del estómago. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a decir, en el nombre de Jesús, ordeno que el miedo, esta emoción que está aquí alojada, miedo, terror, se vaya ahora de mi estómago. Y yo tengo que imaginarlo y sentirlo. Porque esto es espiritual. Entonces yo me imagino, pone cara de imaginación profunda.
Mira, ya se sintió bien, ¿viste que se está riendo? Gracias, modelo. Luego de eso, ¿no es cierto? Ordeno que eso salga de aquí. Y termino con qué cosa. Ya le dije que saliera. Termino pidiendo que el amor del Señor llene el estómago. ¿Por qué tengo que pedir que el amor del Señor llene el estómago? Porque el amor es más fuerte que la muerte y por todo lo que ustedes han dicho. El amor no es igual que la muerte. Eso es una traducción incorrecta. La traducción correcta es más fuerte que la muerte es el amor. Más, digámoslo juntos, más fuerte que la muerte es el amor. Dígaselo a usted mismo. Más fuerte que la muerte es el amor. Eso es lo que usted le tiene que decir a esa parte de su cuerpo o a esa parte de sus órganos que está en esa situación. ¿Por qué? Porque así usted introduce lo que se salió del diseño en el diseño y lo posiciona. Entonces, cuando usted se da cuenta que son cosas emocionales, comience por la puerta. Y empiece a darle gracias, póngale lo que quiera, póngale dolor de dedo, dolor de cuello, dolor de rodilla, dolor de espalda. Ahora, si hay alguien en la casa que usted lo ama, eso es importante, que lo ame de verdad. Esa persona... Oye, estos chicos que me hacen reír. La persona que lo ama de verdad, que le ponga la mano donde le duele y ore al Señor. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Obviamente tiene que ser una persona en el reino. ¿Hay alguna duda de eso? Usted solito se va a ministrar. Porque sus palabras son espíritu y vida, hermanos. Dos cosas, son espíritu y vida. Y segundo, porque el libro de Romanos dice que si nosotros creemos en nuestro corazón y con esa fe que estás creyendo en relación a lo que está pasando, confiesas el nombre del Señor, serás liberado. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Se da cuenta que en cosas tan simples nosotros no aplicamos al Señor? Tenemos que aprender a aplicarlo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo Chile se está volviendo crisis de angustia, crisis de pánico. Crisis de angustia, angustia, corazón. Crisis de pánico, mente. Dos cosas están pasando. Entonces estamos poniendo algunos tips que son del Señor, hermanos. Y que lo hemos, y se han aplicado. ¿Sí? Volvamos para rematar esta parte. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños, de noche. ¿Por qué? Porque el inconsciente se destapa por los sueños. Es uno de las formas. Por ejemplo, si usted de repente escucha a las personas hablar siempre como en doble sentido, siempre como con una pizca de doble sentido, es porque hay temas en su árbol de perversión sexual. El inconsciente hablando. Y los sueños son otro punto. Ahora, no es cualquier sueño, hermanos. Acuérdese que aquí es Abraham. Una persona que está transitando el atrio de su vida, lo más probable es que sus sueños sean todos planitos. Y de que le cayó mal la comida y por un montón de situaciones. Aquí es Abraham. La persona entró en otro estadio de crecimiento en el Señor. Amén.
Vino Abraham de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has... Se me corta este. A causa de la mujer... Es un poquito, hermano. ¿Qué verso estamos? Es que mira. Hermano, lo que pasa es, mire, para que ustedes no piensen que yo soy malazo, está todo corrido para allá. ¿Quieres que te lo ponga acá? Corre lo que para que usted sabe más. Gracias. Ver. Este está más grande, mira las medias letras, hermano. 23. Pero Dios dijo a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Y aquí está el punto. El inconsciente, jamás una persona se va a dar cuenta de las cosas. Por lo tanto, es inocente. ¿Entiende? Una persona que está gobernada por el inconsciente. ¡Yo hice eso! No. Pero si te escuchamos. No. ¿Entiende? Es inocente. Matarás también al inocente, verso 5. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y aquí es donde entra lo que dice Pastor Anita. El inconsciente no necesariamente son cosas malas. No necesariamente. Son patrones, son formas inconscientes. El punto es que están en tinieblas. El punto es que están en oscuridad. ¿Se entiende? Un ejemplo de esto. ¿Cuántos de ustedes se vinieron en auto para acá hoy día? Hoy yo me vine en bicicleta. ¿En auto? ¿Pensaron cómo había que llegar? ¿Meditaron por dónde se tenían que venir? Simplemente llegaron, inconsciente. Es el gobierno del inconsciente. Ya te sabes el camino. Dicho de otra manera, viniste en piloto automático. Amén. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esto no pasa en cualquier momento. Esto se empieza a revelar en el lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí opera los ángeles, la profecía, los dones. Operan en el lugar santo, no operan en el atrio, hermano. Cuando estás en ese estadio, se abre esto. Una persona que reciba el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo empieza a hacer la obra gloriosa, empieza a tener revelación de esto. Una persona que no tiene el Espíritu, no puede. No puede, porque es el Espíritu quien todo lo escudriña. Aún, dice, lo profundo de Dios. Por eso, hermano, en este tiempo es importante que pidamos el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu, pídalo. Pídalo, Señor, bautízame con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu. Necesito esa llenura, necesito. Hermano, esto tiene un carácter de urgente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la persona que no anda en el Espíritu y que no está lleno del Espíritu no puede avanzar en su crecimiento espiritual. Tiene que venir un proceso de guerras para que esto se manifieste, como lo fue en Abraham, que peleó con todos esos reyes. Bendito sea el Señor. Abimelech entonces
se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Claro. ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Sigamos. Esto, hermanos, nos empieza a hablar de cómo este gobierno empieza a manifestarse. Primero en la figura de Abraham avanzando en su proceso de crecimiento, y el inconsciente manifestándose o empezando a revelarse. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. El inconsciente está relacionado con nuestras paternidades. Es por eso que en este tiempo, donde se está produciendo una transición entre lo profético, que es la madre, y lo apostólico, que es el padre, empieza el Señor a revelar nuestras paternidades falsas, o la sombra que nos gobierna, o la sombra que nos hace comportarnos de una cierta manera. El Señor empieza a revelar esto. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, dice, le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. ¿De qué está hablando esto? Cuando empieza este proceso, se le tiene que devolver al Hijo de Dios. Se le tiene que devolver lo que se le robó. La oveja, que son tus estados de obediencia, que tiene que ver con el emigrar, con el avanzar en tu vida espiritual. Oveja significa emigrar. ¿Emigrar a qué? A un lugar nuevo, a una estación nueva. Se te tiene que devolver. Se te tiene que devolver la vaca, el bolo. Las vacas hacen el bolo alimenticio. Se te tiene que devolver ese proceso de niñez, de lactancia robado. Se te tiene que devolver. Abimelec te lo tiene que devolver. Y tiene que devolver la servidumbre que te generó ese proceso. Porque los siervos y las siervas son los procesos de esclavitud que nos trae. Esclavitudes inconscientes, formas en las cuales nos movemos y que no podemos sintonizar con el Espíritu de Dios. No siento al Espíritu Santo, no lo siento, porque estás invadido, estás bajo otro gobierno. No siento la presencia dentro de mí. Estás invadido por otro gobierno. Hay otro gobierno. Hay un Abimelec, hay un Malak, hay un gobierno espiritual sobre ti. En este tiempo el Señor quiere devolver en este proceso. Porque este proceso es profético apostólico, en donde estas cosas se están devolviendo, se están trayendo a restauración. El Señor quiere establecer la gloria de Dios sobre su casa. El Señor quiere volver a establecer la gloria sobre su casa. Hermanos, en este proceso de gloria, nosotros tenemos que entrar en un tiempo de sinceridad con el Señor, de que el Espíritu venga a escudriñarnos, a saber lo que hay dentro. Dele la oportunidad, démosle la oportunidad al Espíritu que escudriñe nuestras cuevas, nuestros pozos,
nuestros lugares escondidos en nuestra mente, recuerdos que generaron en nosotros una personalidad finalmente, una forma de ser, estructuras, fortalezas. El Señor quiere destrozar esas fortalezas y construir de nuevo, construir de nuevo, construir de nuevo. El Padre tiene la facultad de establecer el gobierno y el carácter en un hijo. Cuando los chicos son pequeños necesitan mamá, necesitan pecho, pero cuando entran en el proceso juvenil necesitan un pater, alguien que les diga quiénes son, que afirme su personalidad, que afirme su carácter. El Señor quiere establecer una paternidad verdadera. Muchas veces a lo mejor hemos sido padres que hemos tenido solamente una influencia maternal sobre nosotros, y lo que legamos a los hijos es matriarcado, porque no hay una personalidad firme, un carácter firme que establezca el hijo y que afirme su bolo, que afirme su estructura. El Señor quiere venir a cambiar cosas, hermanos. Una transición no es fácil, no es fácil. Y es tiempo que le digamos al Señor: ¿sabes, Señor? Yo tuve estos temas que en mi casa fui solamente criado por mi mamá y soy débil de carácter, Señor. Señor, ayúdame en este tiempo a ponerme pantalón largo. Establece tu paternidad sobre mi vida, porque estas cosas, hermanos, se empiezan a alegar y empiezan a grabar nuestra mente y nuestro corazón. Las madres van a grabar el corazón de un hijo, pero el que graba la mentalidad de un hijo es el padre. Y si ese padre está conectado al AF, si está conectado a esa paternidad celestial, entonces va a establecer un hijo en gloria y va a establecer el propósito que se trazó. Bendito sea el Señor. El Señor quiere establecer en este tiempo pacto con su casa. Pacto. Abimelech viene a pactar. Quiere pactar con tu generación. Pero el Señor quiere poner en medio de ese pacto que se lo entregó a Abraham. Pone 7 corderas ahí. Pone 7 corderas. Pone 7 corderas. Pone 7 corderas. Pone 7 corderas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que poner 7 corderas en este? Porque quiero establecer la propiciación sobre el inconsciente. Porque quiero establecer la victoria sobre ese gobierno. El pacto del Señor viene a traer propiciación sobre el inconsciente, hermanos. Abimelech quiere establecer pacto perpetuo. El inconsciente viene a quiere establecer pacto perpetuo, pero el Señor viene a establecer un pacto eterno sobre su casa. Bendito Señor.